restricción? Muros largos. Lados largos. En realidad no hay mucha restricción, depende mucho de del diseño, ¿no? En realidad lo que se busca siempre son las esquinas. Entonces, imagínense una estructura esbelta. Si nosotros hicimos una construcción esbelta, ¿no? Un edificio de 18 pisos en un área rectangular, parece así bastante esbelto, ¿no? Parece que se puede hasta caer en un movimiento, con una vegetación. Entonces, las placas son importantes para darle esta rigidez. He visto unos edificios de 18 pisos, pero o sea, tú lo ves de frente, tiene un ancho aproximado de 15, pero de fondo tiene 10-15 metros rectangular. Entonces, obviamente, si el sismo viene, eso de ahí, hace muy esbelto, va a un volteo, ¿no? Entonces, la idea es contrarrestar ese volteo con unas placas en este sentido, ¿no? Entonces, en las placas es muy importante de todos los diseños, porque no va a dar rigidez por tener en planta la edificación, que la estructura pueda rotar sobre él. Si lo ves en planta va a ser evitar torsión, es lo que explicamos. Por eso el diseño de las placas es importante tenerlo en consideración. Entonces también se le llama muros de corte. Placa en buena cuenta es una columna ancha. Es una placa. Imagínense una columna ancha, ¿no? El lado más ancho, ¿no? Y siempre van a actuar esfuerzos obviamente verticales y horizontales. Horizontales puede ser una fuerza de corte, una fuerza basal, que podemos asumir para efecto de diseño. Podemos tener en cuenta la que tiene la realidad en SUS, ¿no? Ustedes me han llevado a ingeniería sísmica y se han calculado, ¿no? SUS, que actúa en la base, ¿no? Después el movimiento, ¿no? Entonces, esa fuerza también es una fuerza de diseño, de fuerza cortante, basal. También saben que los sismos saben que depende del tipo de onda, ¿no? ¿Cuántas ondas son? ¿Se acuerdan, señorita? ¿Cuántas ondas son? ¿La llevan de ingeniería sísmica? ¿Me enseñan eso? No me subí esa parte. Hay ondas C y ondas P, ¿no? ¿Cuál es la más destructiva de un movimiento sísmico? ¿La S o la P? Hay un movimiento. ¿Quién estuvo en la zona sur en el terremoto del 2007? ¿Alguien estuvo en Lima? ¿Estabas en Ica? ¿En Ica? ¿Nasa? ¿Ah? ¿Tu casa? ¿Tu casa? ¿Qué pasó? Justamente fue un cuarto casi para las 7 de la tarde y fue como unas ondas, pero el suelo se comportaba de esta manera. Exactamente. En Una onda se comportaba. Punto. Ya, pero esa felizmente esa no es muy destructiva. La que es destructiva es la que es así. Claro, pero sí, Claro, obviamente depende de la intensidad también. Claro. Pero hay ondas S y las ondas P. Las ondas son así, ¿no? O sea que el efecto del movimiento es así. Esta que el movimiento es así, ese de corte es la más destructiva. Esa es la que si hubiese ocurrido eso, hubiese sido un desastre, ¿no? Por todas las conclusiones. En cambio, no fue así, no fue un pamboleo. Como una marea, ¿no? Sí, exacto, como una manera. Entonces cuando yo estaba en el tercer piso y cuando bajaba veía la pista literalmente cómo se hacía así, como una onda, es una ola, ¿no? Se movían así los postes de alumbrado. Entonces, depende mucho de eso y también de la amplificación sísmica del tipo de suelo. Un suelo arcilloso, la necesidad, suelo de baja capacidad portal, un suelo débil, amplifica el movimiento sísmico. Por eso que en el terremoto del año 85 en México, en Ciudad del DF, en el Distrito Federal, ahí saben que todo el DF está sobre un lecho arcilloso, ¿no? Todo es. En realidad ha habido un río antes y ahí se ha asentado y ahí se ha construido la Ciudad de México. Entonces, cuando hubo ese terremoto, pues se amplificó, que no fue el epicentro en México, fue lejos, pero hacia ahí llegó la onda sísmica y se amplificó. Fue más destructivo que en el epicentro, inclusive. Entonces, el suelo es muy importante, ¿no? El suelo también contribuye a eso. Pero podemos de alguna manera hacer construcciones antisísmicas y con placas y otros elementos estructurales. Por ejemplo, a edificios altos se les pone péndulos invertidos, trabajan con péndulo invertido.
¿Ya han visto ese sistema? O sea que en la parte superior, cuando el movimiento es así, entonces el péndulo se va a mover hacia el otro lado, contrarrestando el movimiento así. Entonces en edificios altos no se siente mucho el sismo, en realidad, se siente más abajo. Aunque parece contradictorio, porque si es que tiene ese sistema de antisísmico, ¿no? En el edificio donde yo trabajo sí tiene ese sistema. Si le pasa algún temblor, nadie sintió nada, pero la mayoría sintieron los pisos bajos y también sintió el mismo. Y después quedan chicas, uno de 4 5, hace una semana, no sintió nada, pero nada. La cosa es que se trabaja así, ¿no? Si el sismo se hace acá, entonces lo que hace el péndulo es al otro lado y lo regresa. Hace resta de desplazamiento al final en cero. Es otro sistema. Claro, es un sistema más sofisticado. Después hay otro que también le pone amortiguadores, ¿no? En la base. En la católica hay uno, ¿no? Hay una construcción en la Universidad Católica tiene su, ¿no? Y en Chile la mayoría tiene así. En Chile exactamente sí. 8 grados, 8.5 grados, ¿no? El terremoto de Valdivia, que fue más de 9.9, que ha sido el más alto en la historia de los sismos a nivel mundial, ¿no? Que es Valdivia, en los 60 en Chile. Entonces, los sistemas, ahora se llama, aprovechen el curso de ingeniería sísmica, ¿no? Sismo resistente, ¿no? Aprovechen ese curso. Entonces, el tema de esto de las placas es muy importante para completar los efectos de los esfuerzos en los dos sentidos, ¿no? En X y en planta. Entonces hay que saberlo predimensionar. Muros estructurales de concreto armado que se diseñan para resistir fuerzas verticales y horizontales en un plano originado por sí. Las combinaciones de constante, momento y esfuerzo y fuerza axial incluidas por el sismo. Con esto se garantiza la adecuada rigidez lateral de la rigidez lateral. Adelante. Viene el sismo y garantizamos la rigidez. A diferencia de otros muros que se diseñan para fuerzas perpendiculares o planos y a cargas de gravedad, con o sin flexión, como son muros de sótano y de contención. Es diferente. Placas de concreto son para completar el efecto sísmico. Están conformadas por núcleos exteriores, refuerzos verticales, o sea, doble malla en algunos casos, fuerzas horizontales, verticales, en el resto de la planta. Los núcleos son los confinamientos y soportan esfuerzos de flexión. El resto de esfuerzos es para los esfuerzos por cortante o control de piso. Por cortante, ¿vale? Espesor mínimo de muro del sótano es un 20 centímetros. Y por lo general un muro no debe ser menor de un 1/25 de la altura, o sea, 25ª parte de la altura. Pueden predimensionar el espesor. Entre los elementos que proporcionan apoyo lateral ni menor a 15 centímetros. Cuando la placa se convierte en muro exterior de contención en los sótanos, el espesor mínimo del muro de sótano será de 20 centímetros. Los espaciamientos. El espesor probablemente es un 25avo de la altura. En cuanto a los espaciamientos de refuerzos, no debe exceder 3 veces el espesor del muro y mayor a 45. No puede haber espaciamiento de 45. Puede ser normalmente 20, 25, entiendo, pero no debe ser espesor de 45 centímetros. 3 veces el espesor del muro. No debe exceder eso. ¿Qué más? Tenemos los refuerzos mínimos en muros, ¿no? El área de acero, ¿no? Las cuantillas, ¿no? Es importante para que tengan en cuenta, ¿no? Por ejemplo, siempre cuando hagan un diseño ustedes de un muro, de escalera, lo que sea, asuman 1 metro de ancho. Profesor, buenas noches. Buenas ¿Soy noches. yo el Escobedo? Sí. Sí, ya listo, profesor. Gracias. Digo. Ya para nada bulla. Bien, entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, esas cuantías mínimas, ¿no? Y como les explicaba, ustedes pueden hacer verificaciones de si cumple con cuantía mínima un área de acero en una sección de una viga. Lo verificamos por cuantía mínima. ¿De acuerdo, no?
Cuantía mínima multiplicada por B por H. Tiene que darte el área de acero. Y ese área de acero lo comparas con todo lo que está ahí y tiene que ser igual o mayor, no puede ser menor, porque es área. Entonces, con estos valores tú bien puedes hacer un diseño de un muro. Asumes el área de acero mínimo, ¿no? Sería este valor, 0.0020 pH, para lo que es el acero horizontal, de 5 octavos, para 5 octavos. Y siempre trabajamos con fluencia de 4200, ¿no? La fluencia del acero. Y para cualquier otro diámetro podemos usar 0.0025, ¿no? B por H. Si tú quieres asumir un acero de 5 octavos, trabaja. Diferente a ese, trabaja con cualquiera de 0.0025, cada cualquiera. Esto es para las cavidades horizontales, horizontal. Para la vertical, el acero mínimo es 0.0012 pH para varilla menor o igual a 5 octavos con fluencia 4200. Y para cualquier otro diámetro, 0.0015 pH. Y acá están los valores de diámetro. B, un metro, o sea, tiene 100 centímetros, y H que es el espesor del muro. En cuanto al espaciamiento, será como máximo 3 veces el espesor del muro y no mayor que 45. Estos esfuerzos mínimos a tener en cuenta son si se arma en una capa, o sea, en una malla. Pero generalmente los muros siempre son doble malla, ¿no? Son doble malla. ¿Qué entiende doble malla? Otra vez tiene malla en ambos lados laterales, en ambos. La que está acá y la que está detrás en el espesor de 25. Doble malla. Muy bien. ¿Qué más hay que tener en cuenta en este refuerzo mínimo? Los espaciamientos. Seguimos al espaciamiento horizontal y al espaciamiento vertical. Entonces, con estos criterios, tú puedes hacer ya un predimensionamiento del acero de refuerzo considerando estos criterios. Muy bien. Y si fuese doble malla, la primera vez una malla simple, si fuese doble malla, como se ve aquí, ¿no? Esta es una vista de arriba hacia abajo, ¿no? Una vista en plano. SH, que es C en este caso, vale mayor o igual a 25 centímetros. El recubrimiento, ¿no? De la varilla de la cara exterior al borde es interrado. Es mayor o igual a 5 centímetros o menor o igual a T tercios, es decir, T es H, o sea que entre 3, estamos hablando de 8, 3, 24, debe ser menor o igual a 2. Normalmente son 7.5 centímetros, que se le pone como práctica, ¿no? En la práctica usamos 7.5, iría 15 y me da 10 para ponerlo a valer. De esta manera que puede entrar el concreto, ¿no? No siempre se le deja este recubrimiento. ¿Por qué el recubrimiento? Bueno, está normado y también porque esto tiende a dilatarse y puede producir rajaduras. Claro. Cuando no se deja el recubrimiento, ustedes van a ver que después se producen grietas, ¿no? Y es porque el acero se dilata internamente y produce fisuras internas. Y eso está muy pegado acá, no se entonces se va a ver grietas. Hay que mantener un recubrimiento mínimo, ¿no? Para evitar eso. Entonces, esta es la distribución de acero para doble malla, ¿no? O dos capas o doble malla. Entonces acá tienes también las consideraciones de acero. El acero exterior y el acero interior. Y nótese que aquí, como pueden ver, que hay una correspondencia, ¿no? Este acero
Este de acá es mayor o igual a un medio del acero total. Y el que está, este de acá que está entrando, en este caso el acero vertical, ¿no es cierto? Es menor o igual a 2/3 del acero total. Así es, esa es la, digamos, la condición para poder hacer un diseño rápido. No lo puedes diseñar. Pues este acero que está vertical, entonces es el acero horizontal, horizontal. Un medio del área de acero total. Estas son las consideraciones que hay que tener en cuenta para diseñar muros de concreto. Si el muro o losa tiene abertura, se coloca refuerzo diagonal en las esquinas de la abertura. Está abierto. No, acá está abierto, aquí le pones refuerzo. Como indica la abertura, se ve. No se ve. O sea, acá el plano es. El muro está en la parte amarillo, pero este acá no. Acá no hay muro. Entonces colocamos refuerzos. Una imagen de un plano AutoCAD. Entonces, para el dimensionamiento de placas, hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una altura de piso a piso de una cliente, digamos, para poder diseñar. Tenemos de 2,50 m este muro, 2,52 m. Dividimos entre 25, que es lo que acabamos de conversar, y más o menos está en 10, asumimos 10 centímetros, sin embargo se usará muro de 25, porque no debe ser menor de 25, esa es la idea, para recibir carga, ¿no? y para recibir carga una viga de 25 centímetros. Entonces, tenemos todos estos criterios para poder diseñar y consideramos la fuerza basal estática, ahí es lo que les comentaba hace un momento, la cual le vamos a esta fuerza portante la vamos a afectar por el 80% para obtener la fuerza de corte. Y la vamos a comparar esta fuerza de corte nominal que nos afecta por el factor de 0.80 y el esfuerzo cortante, la carga cortante 1. Pero aquí vamos a usar lo que es el cortante basal estático, ¿no? De lo que ya saben ingeniería científica. Entonces tenemos los parámetros para el SUS, tenemos el Z, ya saben que es el factor de zona, uso, servicio, etc. Ya tienen todos esos valores y tienen la carga. Con estos valores, aplicando la fórmula, ¿no?, del cortante, ¿se acuerdan en unidad técnica? Está arriba, SUS. Reemplazamos valores y me salió 147.12 toneladas. Eso lo afecto al 80% y me sale 117. Entonces ya tengo este de acá, fijo el cortante. Y lo tengo que comparar con este de acá, el B1. Entonces reemplazamos. B por T es el área del muro de corte. De esta fórmula vamos a despejar. De esta fórmula vamos a despejar el área. Y el área va a ser mayor o igual que el cortante entre phi por 0.53, la raíz cuadrada de la F'. Entonces, como este dato, que ya lo tenemos, reemplazamos, hagamos un cuadro resumen, cálculo de esfuerzo de corte. Este de acá, el valor obtenido, en ambos sentidos, que es este de aquí. 117.7, estamos acá, y la R requerida, este de acá,
y el área actual de placas, que es la que tenemos digamos, de redimensionamiento, comparamos. Entonces, ¿qué tiene que cumplir? Que esta área de placas tiene que ser mayor. Como es mayor que 1.8, que acá, en ambos casos, hay que hacer la verificación. ¿Ya? Comparamos y podemos nosotros hacer un redimensionamiento. Entonces acá hay otro. No es nada complicado, la casa pone y después comparación. Entonces, cuando tú tienes por ejemplo, este plano, una vez en planta, miren cómo han puesto las placas. Lo que vamos a ver en esta aplicación. Dice, las dimensiones fueron redimensionamiento de una placa número 7, este de acá. Las dimensiones fueron determinadas por arquitectura, haciendo coincidir un muro con la placa diseñada. El espesor de 5 centímetros es para poder soportar una viga de 25 centímetros de base. Una viga, la placa, que es de 25 por un metro. Como ven, es indistinto, ¿no? Las placas generalmente están cerca de lo que son escaleras, una placa acá. Tenemos placa 1, placa 2, tenemos acá una placa número 2, tenemos las 6, 7, los extremos, los lados, en parte frontal y la parte posterior tenemos placas. Esta también es una placa que no ha salido de la córnea, una placa también. No, que es acá. 1, 2, 3, 4 y esta debe ver también. Entonces, como ven, las placas generalmente, normalmente siempre lo ponen en el lado más corto, ¿no? Porque si tú vienes un sismo en este sentido, así, la fuerza viene en este sentido, entonces estas placas van a trabajar, dando la rigidez. Y si viene en este sentido, estas placas están trabajando. También, y la zona de escaleras también es la que trabaja cuando se hace un diseño de estas características. Esta es una construcción, como les decía, una construcción angosta. Entonces, imagínense, la construcción hacia arriba es bastante esbelta, ¿no? El área, ¿no? Entonces ahí es donde se pone la mayor cantidad de placas. Entonces tienes tu arquitectura y sobre esa vas a hacer la Smart Roof Plan. Pues tienes que compatibilizar los planos para que no tengas problemas después cuando hagas el diseño, ¿no? Porque a veces, ¿qué ocurre? A veces el plano de arquitectura no conversa con el plano de estructuras y después a veces proyectan ventanas. Hay que hacer una buena revisión, ¿no? Para evitar esos problemas. Entonces después se tiene que hacer replanteos. Entonces, cuando se hace este diseño de placas, como ven aquí, tienen esta carga, no carga muerta, carga viva, carga por sismo. Se calcula, lo calcula en una dirección, puede ser, imaginemos que este sea X, la horizontal y la vertical que sea Y. Se calculan las fuerzas en la dirección X, donde está la placa, y hacen combinaciones de carga. Esto también bueno, ya no se hace manual, ¿no? Esto lo hace el programa. Puede ser en Pixar 2000 o en programa de diseño. Generalmente para este de acá, para las aplicaciones se usa LETAS. ¿Has escuchado LETAS? Ese digamos el más usado para diseño de edificios. Es más potente. Este programa hace todas esas combinaciones de carga, todas las combinaciones según la norma peruana. Claro, tú tienes que poner los factores. Y ya te calcula y te hace todo el diseño. La carga última, el momento y el focal. Muy bien. Entonces, lo que hemos visto ahorita es diseño de placas. Importante tenerlo en cuenta. No es muy complicado. Después tienes que hacer llegar una iteración, igual que en tus columnas, en tu práctica de PC5 algo similar. Pero este de acá es más largo, también se hace llegar una iteración. Y
y los puntos tienen que quedar dentro del diagrama de operación, ¿no? Para comprobar que está bien. Si está afuera, lo vuelvo a hacer. Para tener que todos los puntos que tú vas a sacar las fuerzas tienen que quedar dentro del área que se forma esa, como una parábola en verde. Los puntos tienen que quedar dentro. Ya ustedes ya lo han visto en la práctica que han presentado. Pero para lo que es placas también se hace eso. Tienen que hacer ya una integración para corroborar. Muy bien. El siguiente punto que queríamos tocar ahora es lo que son losas armadas en dos sentidos. Esto es importante, esto de acá, tenerlo en cuenta porque en la semana 4 han visto diseño de losas aligeradas. Losas en un sentido no vieron. Bueno, este de acá es diseñar una losa, pero una losa maciza. Una losa en concreto, pero macizo, no aligerado. Aligerado es porque lleva radio de techo. Esta no, es maciza. Pero tú puedes diseñar en un solo sentido, pero generalmente también hay losas en un solo sentido, pero lo más recurrente, lo más usual es hacer en dos sentidos. Tiene la losa, las varillas están. Miren que la pantalla es la losa, que tiene varillas así, y tiene varillas así, en dos, son una para arriba, una malla. Entonces, después llaman losas armadas, losas macizas, de concreto armado en dos sentidos. Es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la función de una losa armada? Hay transmitir cargas de gravedad hacia las vigas. Las losas no se van a apoyar sobre vigas. Apoyan sobre vigas. Y estas lo que hace es transmitir la carga. Pero si no está apoyada sobre vigas, está sobre columnas esquineras. Entonces, si no es un buen diseño, se puede producir flexión, ¿no? Entonces, transmisión de cargas de sismo de manera uniforme en todos los elementos verticales. Transmisión de cargas. Eso es lo que transmite las cargas de sismo de manera uniforme en todos los elementos verticales. Claro, porque es como una plataforma y acá tiene columnas, corren sobre columnas y esta es lo que se transmite, ¿no? Los esfuerzos. Claro, tiene que estar diseñada por tal porque generalmente los macizas son para lo que soportan cargas de peso, como almacenes, ¿no? Warehouse. No puede ser aligerado porque ahí no le pueden meter peso. ¿No? Y eso a veces la gente a veces ignora eso y en su techo le mete un montón de carga, pues está gritando, ¿no? Sí que se grita, ¿no? Porque eso es aligerado, no es para su uso de vivienda, de repente. Puede ser generalmente para uso de fábricas, donde ponen carga pesada. Centros comerciales. Centros comerciales, gimnasios, donde va a haber carga muerta, como equipos, mobiliario, armarios, etc. Entonces, aquí se usa lo mismo. Más no hay aligerados. Aligerados se raspan, se estructuran, se aprietan. Entonces, transmisión de carga de sismo de manera uniforme en todos los elementos verticales. O sea, se comporta como un diafragma rígido. Cuando tú haces tu diseño en los programas de software de estructurales, ellos ponen nombre. Pones tu edificación y le pones diafragma rígido. Eso no es una losa maciza. Es diafragma rígido, una losa maciza. Entonces el comportamiento, ¿no? Pero ahí vemos ahí se ve en esta gráfica, ¿no? Y si no está diseñada correctamente el acero, eso se va a pandear por peso propio, ¿no? Si hay mucho peso y concreto, si no está bien diseñado, entonces se va a producir esto, ¿no? Y acá va a tener vigas de borde, pero esta acá se va, como no está eso no tiene soporte, entonces se puede producir esto. Entonces hay que saber controlar esas deflexiones. Ahora, cuando ustedes, las vigas, las liguetas, cuando hacen un aligerado, tienen una sección, vamos a ver, rectangular, un paño así.
¿Cuál es el sentido de la viñeta? ¿No? Al contrario del El lado más corto. Ah, sí, ¿no? Pero yo he visto construcciones así, pero no han puesto así. Y lo he visto encofrado. ¿Sí? ¿No creen? ¿Qué pasó ahí? Son autoconstrucciones. No, ahí se va a fallar. Porque en ese sentido la viñeta no trabaja así, trabaja en un lado más corto, ¿no? La viñeta no así. No así. Va así en ese sentido. Esto es mejor. Pero a veces lo hacen, ¿no? Porque parece risa. Yo he visto la construcción que antes que hacer, dice, hoy tienes que sacar todo y volverlo a poner en otro sentido, ¿no? Mucho mejor. Entonces tienes paños, a veces tienen así, tú ves un mallado de techo, si ves así, ves el techo así. Tienes varios paños. Y acá, por ejemplo, tienes algo así, no sé, entonces la viñeta tiene que estar así, ¿no? En ese sentido, ¿no? Acá depende de si este lado más, este lado es mayor que este de acá, entonces la viñeta tiene que estar igual. Acá tiene que estar así, ¿no? Y acá va a estar así. No necesariamente todo tiene que estar en el mismo sentido, depende del paño y la luz del paño, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Entonces, cuando hablamos ya de diseño de una losa, en este sentido, hay que tener, aquí sí no hay mucho problema porque acá todo es macizo, ¿no? Todo esto es una losa de concreto armado, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta acá es la cuantía de acero. Si le pones poco acero se va a afectar. O de pronto, si el espesor de la losa es muy delgado, ¿no? El espesor de la losa. Con un mismo peso propio del concreto y el acero, ¿sí? Se va. Eso como se ve aquí. Una vez vi un video en el cual, así como indica, no ponían palanquetas en el sentido de estar más corto, pero se fundamentaban que la luz era 5 metros, y según la norma Podría recortar. Podría soportar 5 metros, después Sí, claro, eso también hace por practicidad, ¿no? Porque es más fácil. Pero en realidad debería colocarse en el luz más corto. ¿No? Claro, si es un paño acá tiene más de 5 metros, acá no. Si es un paño más de forma para lados iguales, se consideraría que la diferencia de la base de la viga. Podría ser. Por ejemplo, este paño acá es rectangular, es cuadrado. ¿Podrías utilizarse de la viga? ¿Cómo están las viguetas acá de techo? Está aligerado, ¿no? No es macizo. ¿Es de hecho aligerado o macizo? Losa colaborante. Losa colaborante, ¿no? Losa colaborante. Losa fabricante. ¿Has visto losa colaborante? También se puede usar, incluso es más económico. Entonces depende del uso, ¿no? Normalmente acá, como ven, bastante carga viva, que somos nosotros. Es carga móvil, ¿no? Pero normalmente estas construcciones son aligeradas, pero están bien hechas, digamos, ¿no? Se cumple la norma, ¿no? Porque son construcciones más modernas. Después de la construcción antigua o autoconstrucción, muchas veces no toman en cuenta todas las consideraciones técnicas. Pero miren ese paño de ahí. No sé si se ve acá. Ese pesado de... ¿Qué abuso le pisa el pesado? Parece techo de grifo. Pero si ustedes se dan cuenta, el espesor, ¿no? Parece que sí, parece que fue de 12, 15. ¿No? Entonces no ha soportado